Hola, buenas tardes a todos. Arrancamos el webinar, cómo preparar tus activos renovables para la amenaza de ciberseguridad. En primer lugar me presento, soy Manuel Alguacil, director de ciberseguridad de Isotrol, como seguramente ya habréis visto en redes sociales últimamente. Y bueno, pues hoy vamos a realizar en este webinar, vamos a hacer un webinar continuista con el del año pasado, donde se analizaron otros aspectos diferentes de la ciberseguridad en entornos OT. Y este año, pues, dentro de esta línea de cómo preparar tus activos de renovables, vamos a tratar principalmente el tema del virtual patching. Intentaremos que dentro de todo este webinar quede, sobre todo, este concepto quede claro. La agenda que tenemos, intentaré, por supuesto, que sea clara y concisa, no extenderme demasiado. Eh, Haremos una pequeña introducción, principalmente hablando un poco de lo que es el entorno IT y los entornos OT y cómo se relacionan entre ellos. Comentaremos por encima la arquitectura Purdue, una de las más implementadas en entornos industriales. Haremos un resumen acerca de las principales amenazas que nos podemos encontrar en nuestros entornos. Haremos un resumen muy cortito acerca de qué es un sistema embebido, por lo importante que es dichos sistemas embebidos o empotrados para lo que es las vulnerabilidades que vamos a analizar después. Veremos cómo se explotan estas vulnerabilidades o sobre todo la facilidad que puede encontrarse en la explotación de estas vulnerabilidades. Continuaremos ya explicando cómo funciona el virtual patching, precisamente como medida de contención de todo lo anterior. Os presentaremos las conclusiones y pasaremos, si os parece, a ruegos y preguntas. Entonces, en primer lugar, pasamos un poco a la parte introductoria sobre las tecnologías de la información y las tecnologías operacionales. Aquí, bueno, aquí hay mucha literatura y podemos encontrar cantidad de descripciones muy detalladas. Nosotros nos vamos a centrar en algunas de las más importantes que nos permitan diferenciar un poco ambos entornos. Sobre todo porque, como ya hemos dicho en alguna ocasión, las redes OT se están beneficiando de las grandes facilidades que dan las infraestructuras IT para el análisis del dato, el acceso, las comunicaciones, etcétera. Sin embargo, eso permite que las redes OT se abran al mundo, mucho más de lo que ya estaban antes, y toda la problemática, todas las vulnerabilidades y todo lo relativo a la ciberseguridad de las redes IT también pasan al mundo OT en este nuevo escenario. En las redes IT, sobre todo vemos que es una tecnología muy focalizada en actividades front-end empresarial, de las capas más exteriores, más altas. Mientras que las OT se focalizan mucho más en el backend, en la parte de atrás, donde tendríamos la producción, la parte más industrial. En las redes IT las vemos como una columna vertebral de la empresa, a través de la cual podemos monitorizar, gestionar o securizar las principales funciones del negocio, ¿vale? A lo que se dedica la compañía. La OT, efectivamente, también gestiona conectividad, gestiona la securización de las operaciones, pero siempre desde la capa industrial, la parte de atrás. Los dispositivos ID, como característica, son fácilmente reemplazables y habitualmente en corto periodo de vida. Esto, sobre todo, con respecto a los elementos de campo o lo que podemos encontrar en redes OT. Estos dispositivos OT tienden a ser de un propósito mucho más específico. Los que encontramos habitualmente en IT son de propósito mucho más general y que además tienen una vida, un tiempo de vida mucho más largo. Están pensados para dar servicio durante mucho más tiempo. Este principalmente es uno de los problemas que nos vamos a encontrar a la hora de cómo proteger un dispositivo que tiene un tiempo de vida habitualmente tan largo. En 2021 salió un informe que realiza 2 veces al año la empresa Clarity, que es una consultora americana que tiene a su alcance muchos activos de redes OT y con lo cual puede extraer muchas conclusiones muy interesantes. Nosotros nos hemos remitido a él y vamos a presentaros 6 de los múltiples datos que aparecen en ese informe
para que los podamos compartir con vosotros. Por ejemplo, durante el primer semestre del año pasado, pudieron descubrir que había 637 vulnerabilidades relacionadas con ICS de 77 fabricantes diferentes, ¿vale? Se había incrementado un 23% más que el año anterior. De todas estas, el 90% eran de una complejidad baja. Es decir, es muy sencillo provocar una brecha dentro de una planta con este tipo de vulnerabilidades. La forma en la que se puede explotar esa vulnerabilidad es bastante sencilla, no requiere demasiada complejidad. Además, el 71% estaban catalogadas de riesgo alto o crítico. Es un porcentaje muy alto de esas vulnerabilidades encontradas. Estas vulnerabilidades de riesgo tan alto, su impacto puede llegar a ser una paralización parcial o incluso completa de la actividad. También comentan pues, que el 23% de las vulnerabilidades se encuentran en el nivel 3 de Purdue, que lo veremos un poquito más adelante, y el 30% en los niveles más bajos, que es donde estarían, digamos, los elementos de campo y la conectividad entre ellos. Es decir, más del 50% de las vulnerabilidades los tenemos en las plantas, muy cerca de los propios elementos de campo. 20 fabricantes que no tuvieron ninguna vulnerabilidad en el año anterior ya tenían al menos una. Es decir, pasa un año y nuevos fabricantes que parecía que no tenían ninguna vulnerabilidad ya empiezan a tenerlas. Es decir, prácticamente pasa el tiempo y no se salva a nadie. Y lo más importante, el 26% de esas vulnerabilidades detectadas en el 2021 no tenían solución disponible. Y esa es, digamos, una de las partes más importantes del informe de Clarity. El 26% de todas esas vulnerabilidades a priori no tenían solución, no había que hacer con ellas. Abajo, en la parte inferior derecha de la pantalla, tenéis el enlace al informe completo, que tiene mucha más información. Este es un ejemplo de una arquitectura común de Purdue, la que suele implementarse en los parques. No 100%, no se implementa siempre igual. En algunos sitios se fusionan algunas capas, en otros se implementa un poco más rigurosa. Sin embargo, como comentábamos, las principales capas afectadas eran la 2, 3, la 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Las que están más abajo. Ahí, como vemos, la capa 3 no tiene por qué estar siempre separada por firewall, no tiene por qué estar fuera de la planta, puede estar dentro, depende del caso. Pero en cualquier caso, ahí aparecen ya firewalls donde, en la mayoría de los casos, eso ya es una puerta de entrada a Internet. Aunque tengamos una percepción de que al estar todo conectado a través de VPNs y mecanismos de este tipo, todo está conectado a la organización de una forma segura, a fin de cuentas siempre hay un punto expuesto a Internet que está más abajo de lo que pensamos. En este caso, entre la capa 2 y 3, capa 3 y 4 y 5 y 4. Todas tienen un firewall que de una forma u otra pueden tener una visibilidad externa y son susceptibles de ser atacados. Los sistemas embebidos empotrados que queríamos comentaros hace referencia principalmente a elementos de campo, como hemos comentado antes, de las partes OT, y que tienen unas características muy particulares, que hacen que en líneas generales sea complejo el mantenimiento, como se podría hacer, por ejemplo, en un entorno IT. Hablamos de elementos pues, que están diseñados para hacer pocas cosas, están concebidos para un propósito muy específico. Al contrario, por ejemplo, que ocurre con los elementos que podemos encontrar en el entorno IT, como puede ser un servidor, un PC, donde ahí podemos realmente cubrir múltiples necesidades diferentes. En el entorno OT, estos sistemas embebidos están pensados justamente para lo contrario. Frecuentemente, además, son entornos de tiempo real, es decir, son críticos, no pueden caer. Y en el sistema embebido, la mayoría se encuentran incluidos en placa base o en circuitos internos donde esa actualización es a veces compleja, a veces imposible. Y hablando de amenazas, bueno, de amenazas, en realidad podríamos hablar de muchísimos tipos de amenazas. En Internet a día de hoy, pues tenemos un abanico
de posibles amenazas enorme. Nosotros, si os parece, vamos a centrarnos en algunas principales amenazas, sobre todo que puedan afectar más comúnmente a los entornos industriales o de energía renovable. Como por ejemplo, pues el espionaje industrial. A través del espionaje industrial se puede obtener información de las operaciones de una empresa, por ejemplo, o incluso de sus propios datos. El atacante pues, puede efectuar este tipo de ataques por distintos motivos, ya sea por razones de competencia, ventajas comerciales, chantajes económicos, etcétera. Este tipo de amenaza habitualmente requiere altos conocimientos de informática y se llevan a cabo mediante dispositivos específicos y técnicas muy concretas. Bueno, este es uno de los más conocidos a día de hoy. El ransomware es una amenaza que habitualmente entra pues, por el eslabón más débil, que suelen ser los usuarios, ya sea a través del correo electrónico, a través de un pendrive. Y como bien sabéis, lo que se dedica al ransomware es a encriptar los datos. Los primeros ransomware hacían encriptación de datos a nivel local, dentro del equipo afectado, como mucho te podían saltar tipo gusano a otro equipo de la red para continuar encriptando. A día de hoy, el ransomware más moderno pues, es capaz de propagarse por red, pero afectando a carpetas compartidas remotas, analizando directorio activo, sacando passwords y propagándose e encriptando una red completa, no solamente el equipo que estuviera afectado. Las amenazas contra la tecnología embebida es principalmente la que estamos hablando hoy. Son ataques que han sido orientados hacia la tecnología informática o las redes OT. Afectan directamente a los sistemas con capacidad de procesamiento, almacenamiento, control de funciones, conexión a Internet, ¿vale? Principalmente de lo que estamos hablando. Son ataques contra equipos informáticos, ¿de acuerdo? Siempre buscando algún tipo de ventaja. Los ataques APT. Estos son uno de los más importantes a día de hoy. Seguramente muchos ni os sonarán, pero quien lo sufre, pues es de lo peor que le puede pasar. Las amenazas persistentes avanzadas, como sería la traducción de APT, del inglés, es básicamente un ataque que se realiza contra una red y lo que se logra es acceso a esa red y permanencia en ella. Es decir, el atacante se ha metido en tu red, ha logrado acceso a distintos dispositivos y, dado que no ha sido detectado, permanecerá en ella analizando tu red, analizando tu comportamiento, qué información ofreces, cómo trabajas, aprendiendo de ti y con el paso del tiempo se prepara para el tipo de ataque que pretendan hacer. Hará cuestión de un año o año y medio aproximadamente. Hyundai y BMW fueron dos compañías que reconocieron haber recibido un ataque APT y en el caso de BMW, que reconoció que habían estado dentro de sus sistemas aproximadamente 6 meses, lo cual significa que sería un año, confirmaron pues que, bueno, que el ataque había logrado replicar su portal de conexión de usuarios. Es decir, en el que los usuarios de BMW se registran y, bueno, pues toda su geolocalización y datos está ahí, ¿no? Ellos habían hecho una réplica y se la estaban usando como si fuera la principal de la empresa, como si fuera la buena. Y no lo era. Se dieron cuenta oficialmente 6 meses después. Y bueno, y por último, el phishing. Bueno, pues en el caso del phishing también seguramente lo conocéis todos. A través del phishing, pues alguien suplanta la identidad de un tercero y, bueno, el más habitual, pues intenta sacarnos contraseñas o accesos para lograr acceso a nuestros sistemas. Bueno, las vulnerabilidades, hablando de las vulnerabilidades, ¿cómo es de difícil explotar las vulnerabilidades? Bueno, a fin de cuentas, cada uno se acaba especializando en algo concreto y en ese caso, pues podemos decir que queremos buscar cómo romper un escritorio remoto de Microsoft, por poner un ejemplo. Al final, cada uno puede buscar el área de competencia que más le sea propicia. Pero en este ejemplo vamos a ver cómo, si yo
estoy interesado en romper un escritorio remoto de Microsoft, un RDP, pues es tan sencillo como conociendo qué portales disponen de información relativa sobre lo que yo quiero hacer, es muy sencillo, lo tengo al alcance de mi mano. En este caso, estamos viendo una página, se llama Exploit Database, es exploit-db.com, donde a través de filtros y búsquedas yo puedo identificar vulnerabilidades donde ya se han dejado pruebas de concepto, código fuente de esa vulnerabilidad, en muchos casos, descripción de cómo funciona. Si veis, por ejemplo, hay una columna D, A y V, un título, un tipo, una plataforma, etcétera. La D significa que hay un material descargable, ¿de acuerdo? Puede ser la descripción de cómo explotar esa vulnerabilidad o puede ser directamente un script o un código fuente que ya lo hace. La A, si tiene alguna cajita, como vemos una ahí, significa que te puedes descargar de ahí una aplicación que contiene la vulnerabilidad para que practiques contra ella. Y la V significa que ha sido validado. Por ejemplo, primero no lo está, pero bueno, que no esté validado no quiere decir que no funcione, simplemente es que no ha sido validada. Bien, ¿qué hacemos con esto después? Pues elegimos una de ellas y dentro, por ejemplo, la primera que hemos visto, vamos a tener esa información. En este caso, la información que nos da es la siguiente, donde nos puede remitir a otra página web donde encontrar más contenido descargable o nos puede indicar esa vulnerabilidad, cómo se explota. ¿Vale? Puede ser la descripción de una serie de pasos a realizar para lograr explotar la vulnerabilidad o directamente podemos encontrar un código fuente. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tenemos algún enlace que nos podría llevar al código fuente que va a hacer directamente o que va a lograr explotar esa vulnerabilidad directamente. Bueno, ya sé qué es lo que quiero romper, pero ¿dónde? Bien, el año pasado profundizamos un poco más en esta herramienta, o esta vez pasaremos un poquito más de puntilla, pero bueno, el portal Shodan es un portal de referencia, es un portal de búsquedas, pues como podría ser Google, tiene un motor de búsqueda, pero está especializado en componentes conectados, ¿vale? Entonces, si yo ya sé qué quiero hacer, pues busco en Shodan. Shodan, por ejemplo, se define a sí mismo, si entramos en su web, pues como un motor de búsquedas para webcams, por ejemplo. Es decir, si yo estoy interesado en webcams, Shodan nos va a decir simplemente buscando webcams dónde hay webcams. Las búsquedas en Shodan se pueden refinar un montón. Por ejemplo, podemos decirle que nos haga una búsqueda en un país concreto. No hace falta que nos dé a nivel mundial. Con lo cual, pues si estoy interesado en webcams, Shodan las tiene. También búsquedas en general para el Internet de las cosas. Cosas que están conectadas a Internet de cualquier tipo. Búsquedas relacionadas con la seguridad. Si estoy interesado en encontrar vulnerabilidades, pues evidentemente aquí está Shodan. También hace búsquedas, por un ejemplo muy concreto, de frigoríficos conectados a Internet. Es decir, su nivel de refinamiento es tal que identifica el activo cuando puede y si yo estoy interesado en buscar ese activo, lo voy a tener catalogado. Como por ejemplo en este caso, un frigorífico. Buildings, o sea, edificios. Me puedo hacer una búsqueda por edificios inteligentes, ¿no? Edificios conectados a Internet. Pues si estoy interesado en buscar edificios conectados en una ciudad, también se puede hacer. Y como último ejemplo de lo que dice Shodan que puede hacer, tenemos uno muy significativo, donde dice que es un motor de búsqueda para plantas de generación. Es decir, ya directamente, ya hace tiempo, Shodan tiene un apartado completo donde buscar plantas de energía renovable o simplemente de generación de energías. ¿De acuerdo? El año pasado sí vimos un poco más en profundidad la herramienta. Yo os animo a que, bueno, si alguien tiene mayor interés en ver cómo funciona la herramienta, te puedes dar de alta gratuitamente y comenzar a jugar. Cada uno puede buscar su propia empresa, sus propias IP, sus propios activos y verá toda la cantidad de información que puede obtener con Shodan. Con lo cual, si yo sé qué romper y sé dónde romperlo, en el fondo es muy sencillo poder dar el siguiente paso. Entonces, llegado a este punto, vamos a hablar de virtual patching.
¿vale? Ya sabemos que tenemos activos que son vulnerables. Incluso tenemos cortafuegos o tenemos elementos de red y de seguridad que están en medio y que nos protegen de todo lo que hay fuera. Entonces, bueno, pues esto es un ejemplo de cómo funcionaría una conexión y cómo trabajaría Virtual Patching. Es decir, aquí vemos a la izquierda que tenemos un servidor que, siguiendo con el ejemplo, pues bueno, es un servidor que proporciona acceso de escritorio remoto de Windows. Y además es vulnerable. Eso significa que si yo tengo un equipo remoto que se quiere conectar, que tiene una IP, necesita ser identificado en la red, como en este caso, pues la 10.10.10.2, se quiere conectar a ese servidor, que es la 10.10.10.1, ¿vale? Los dos están identificados en red. Para ello, va a necesitar hacer la conexión RDP, es el protocolo que va a usar para conectar ese equipo, y lo va a hacer abriendo un puerto aleatorio, como funciona la conexión. Yo abro un puerto aleatorio, pero el destino tiene un puerto fijo. El escritorio remoto está en el 3389. Estas son las reglas del juego. Y con todas estas reglas, el cortafuegos que tenemos en medio va a tener reglas para ver si ese tráfico es válido o no. Y va a decir, como en esta regla, por ejemplo, que si el origen es la 10.10.10.2 y el destino es la 1, si el puerto de origen es cualquiera, porque son puertos altos aleatorios, con lo cual el que sea me da igual, y se dirige al 3389 del servidor de la izquierda, esa conexión es válida. Con lo cual, esa conexión se producirá correctamente y se accederá al escritorio remoto del servidor. Bien, pero ¿qué ocurre si realmente esta conexión, en el otro extremo, tenemos a una persona malintencionada? Es decir, el firewall va a dejar pasar esa comunicación porque es válida. La IP de origen, la IP de destino, los puertos, todo es correcto. Pues esta persona se puede aprovechar de esa vulnerabilidad y introducir lo que se llama un payload, que es literalmente es una carga útil. Estos son datos perfectamente estructurados para, conociendo la vulnerabilidad que tiene el servidor, ser capaz de mínimo romperlo. Y depende del caso, ganar acceso a ese servidor. ¿De acuerdo? Tenemos un firewall, pero lo cierto es que en este caso concreto, al tener una vulnerabilidad este servicio, la comunicación el firewall no la va a dejar pasar porque es totalmente válida y autorizada. Sin embargo, el tráfico interno que va por esta comunicación nos va a tumbar el servicio. Bien, pues, ¿qué haría el virtual patching? Pues la persona malintencionada volverá a intentar hacer a lo que ha venido, intentar rompernos el servicio. Pero lo que está pasando se está analizando. En ese instante saltan las alarmas, se detecta algo y saldrá una alerta de que nuestro IDS, o el sistema de detección, ha encontrado un exploit, ¿vale? El tráfico que está pasando por ahí en este momento no es un tráfico válido. Con lo cual, lo siguiente que va a hacer es anular esta comunicación y tumbarla. Con lo cual, a pesar de que un firewall habitualmente la habría dejado continuar, el virtual patching está, digamos, observando que hay un tráfico que coincide con el tráfico que habría para explotar esa vulnerabilidad y no la dejaría pasar. Evidentemente, lo suyo es actualizar el servidor y corregirle esa vulnerabilidad. Pero si en vez de un servidor es un elemento de campo que es difícilmente actualizable o incluso imposible, no tenemos esa opción. Con lo cual, en este caso, el virtual patching nos estaría impidiendo que se produzca una situación que en otro caso sí se hubiera producido. Esto es un ejemplo de un informe de un reporting de un firewall que tiene virtual patching activo, ¿vale? Estos suelen ser informes semanales y, por ejemplo, en este caso vemos pues, que nos está informando de que ha habido una inundación de paquetes UDP que se ha contado 6.788 veces durante la última semana, que se ha producido un escaneo de puertos. Bueno, esto no son vulnerabilidades, esto son simplemente ataques que se realizan. Sin embargo, a partir del tercero, vemos que aparece un CVE. El CVE es el código que se le da a las vulnerabilidades en Internet. Y vemos que aparecen códigos ahí. Eso quiere decir que a través de la línea número 3 se han detectado 53 intentos
de acceso a una vulnerabilidad que tienen los dispositivos D-Link, ¿vale? El virtual patching no sabe realmente si detrás del firewall hay o no hay un D-Link, pero sí sabe que se está intentando atacar, con lo cual lo captura y lo neutraliza. Podemos ver más ejemplos, como de ataque a PHP, podemos ver algunos más de PHP, de WordPress, de Netgear. Bueno, en este caso concreto, en esta red concreta, este fue el top 10 de la última semana de ataques. Como podéis ver, incluso hay una botnet en el último caso, donde hay un conjunto de equipos en Internet que están intentando atacarte. Eso no es una vulnerabilidad, no tiene CVE, pero sí es un método de ataque. Más ejemplos que veríamos en la consola de administración de un virtual patching. Pues uno que últimamente hemos vivido todos muy recientemente, el Log4Shell, que era una vulnerabilidad del Log4Java y que todos nos hemos visto un poco agobiados por su remediación. Este caso muy reciente, veis que es del 29 de marzo, en esta red se produjeron 2 intentos de explotación del Log4Java. Si abrimos cualquiera de ellos, aquí podemos ver en el informe lo que ha ocurrido, ¿vale? Y vemos qué origen fue, vemos las IP de origen, vemos que evidentemente el nivel de amenaza es crítico, esta vulnerabilidad es muy grave, y a la derecha podemos ver qué acción se tomó cuando se detectó este intento de ataque. Y fue un drop, es decir, estas comunicaciones se tumbaron. Si detrás de verdad había una web con un Log4Java vulnerable, el firewall en este caso, con el virtual patching, lo hubiera impedido. No habría llegado a ejecutarse este exploit. ¿Cómo se implementa esto en nuestras redes? Bueno, pues en primer lugar tenemos el firewall de segmentación tipo, ya dentro de la planta. Tenemos un core de comunicaciones y después, y esto sí que depende mucho de la planta en cuestión, a qué nivel de segmentación se lleva, se colocan esos dispositivos que aparecen ahí en el rectángulo punteado, donde pone Virtual Patching. Esto es un ejemplo con Fortinet, debido a que es la tecnología que nosotros principalmente manejamos. Y con estos dispositivos, incluso teniendo un ataque APT, como vimos antes, incluso teniendo un intruso en nuestra red local, un intento de ataque contra los dispositivos RTU, PLC, o elementos de campo en general, estarían capados por estos dispositivos, por estos virtual patching. ¿De acuerdo? Como vemos aquí, en este caso, pues se han colocado 3 segmentos distintos, cada uno con su propio dispositivo de virtual patching. Aquí hay un ejemplo de protocolos y fabricantes que suele venir por defecto en los catálogos de virtual patching de Fortinet en este caso. Seguramente, bueno, vosotros más que yo, identificaréis fabricantes y protocolos que tenéis a día de hoy en cualquier planta. Por ejemplo, Modbus, OPC o fabricantes como ABB, Siemens, son, a fin de cuentas, actores que están en cualquier parte, que los tenemos en cualquier planta y son vendedores y protocolos que suelen cubrirse con el parcheo virtual. Bueno, aquí os he dejado un listado de los principales que suelen estar cubiertos. Vamos terminando. Como conclusión, bueno, pues la inclusión de la IT en los entornos OT, como hemos comentado, aporta muchísimo. Es una comunión que le ha venido muy bien a las redes OT para su explotación y acceso, monitorización, etcétera. Sin embargo, le ha dado mucha más visibilidad que antes a la red OT y se ha traído toda la problemática que siempre ha sido exclusiva de las redes IT, como son estas vulnerabilidades que hemos comentado. Localizar vulnerabilidades en Internet y dónde están disponibles y cómo explotarlas, en el fondo es algo muy sencillo. No tiene por qué ser el típico
ciberdelincuente que hemos visto como al principio con la capucha en su casa y que es bueno, un mega experto en ciberseguridad. Al final, el que quiere hacer daño tiene muchas herramientas a su alcance para poder dar el paso. Después tenemos algunas recomendaciones también, aparte del virtual patching, e hilando también con otros webinars que se han hecho de ciberseguridad, porque bueno, es muy importante también tener medidas adicionales como un IDS y acciones de concienciación que son importantísimas para todos nuestros usuarios. La gran frase, no te preguntes si estás a salvo, pregúntate si estás preparado para cuando te ataquen. El ser atacado de una forma o de otra, más grave o más leve, es algo a lo que estamos expuestos todos. Con lo cual, pensar que estamos a salvo no suele ser una buena estrategia. Y tal y como habíamos comentado antes, la concienciación es vital. Podemos gastarnos un dinero en muchos recursos, en firewalls, en encriptación, nos podemos gastar dinero en IDS, pero al final seremos tan fuertes como el eslabón más débil. Y por desgracia, a día de hoy, las personas solemos ser ese eslabón más débil. Es importante mantener campañas de concienciación y de que nuestros usuarios mínimo estén al tanto de qué es el phishing, de cómo funciona el phishing, y que aparte de que montemos el virtual patching, montemos firewall, IDS, IPS, etcétera, nuestros usuarios tengan una mínima formación para reaccionar adecuadamente ante ciertas amenazas que entran por una vía poco controlable. Y poco más. Vemos que con todo esto, pues ya estamos protegidos. Tenemos nuestra armadura y podemos salir a la batalla sin ningún problema. Pero más vale no bajar la guardia, porque a fin de cuentas, aunque estemos protegidos o pensemos que estamos completamente protegidos, siempre hay alguien que nos acaba encontrando alguna puerta trasera, alguna vulnerabilidad o algo que se nos ha escapado y debemos estar preparados. Y por mi parte, nada más. Es lo que quería comentaros en el webinar de hoy. Y si os parece bien, os habilito por si queréis hacer preguntas, las podéis hacer directamente. Solo tengo que encontrar aquí. Os activo el sonido. Tenemos una pregunta. ¿Hay una pregunta? Sí. ¿Ves? Ah, vale. Hay una pregunta acerca de cómo se implementa el virtual patching. Sí, vale, efectivamente. Evidentemente depende del fabricante, pero los Next Generation Firewall, una de las características que tienen, no se suele llamar virtual patching, ¿vale? Es como, digamos, una especie de extensión del IDS. Habitualmente lo que tenemos son módulos de IDS, IPS, que, como hemos visto, pues ante un ataque te lo va a cazar y te lo va a mitigar. Y como extensión de ese IDS, IPS aparece en la protección contra ciertas vulnerabilidades. Entonces, esa protección adicional dentro del IDS, IPS es el virtual patching, ¿vale? En el caso de Forti, que es del que más os puedo hablar, no aparece como tal, no es un concepto que aparezca en las configuraciones de Forti para ser activado de tal forma. Bueno, me preguntan que si el virtual patching no sea lo mismo que un IDS. Efectivamente. Primero tenemos el IDS, que es el que detecta ataques o anomalías. Después está el IPS, que es el reactivo, el que ante una de estos ataques que se detecten podría actuar contra otros elementos internos para bloquear esos ataques. Y como una capa adicional que un IDS no trae por defecto, está el Virtual Patching, que es, como decíamos antes, una especie de añadido o módulo adicional a todo esto que proporciona esa seguridad analizando el tráfico y detectando si lo que está pasando por ahí coincide con algún patrón de alguna vulnerabilidad conocida de las que hay, que no son pocas. Si tenéis alguna pregunta, los micros están abiertos y podéis comentarla directamente o podéis escribirla en el apartado de preguntas.
Bueno, preguntan que cómo se la diferencia con una solución como Clarity. Bueno, en realidad no es lo mismo. Es decir, Clarity tiene soluciones a muchos niveles y de muchos tipos. En base a su experiencia como consultora, pues imaginaros. Esto es un componente muy concreto. Virtual Patching, pues lo implementan fabricantes pues, como Fortinet, Checkpoint, Palo Alto y otros muchos que incluso lo hacen solamente como Virtual Patching. Evidentemente, cuando hablamos de Clarity, hablamos de soluciones mucho más complejas, ¿no? Y mucho más completas en toda su extensión. Bueno, nosotros hemos usado a Clarity solamente para la parte de sus análisis, de los activos que ellos han podido analizar durante todo el año, que tienen unas conclusiones muy interesantes. A ver, no que no me salte ninguna. Aquí. ¿Cómo detecta el Virtual Patching? Vale, ¿cómo detecta el Virtual Patching si un tráfico que cumple las reglas de firewall es malicioso o no? Claro, con las capacidades de los Next Generation Firewall que cada vez incluyen capas más altas de la pila TCP, en realidad lo que hacemos finalmente, pues al final un firewall es, de los firewall de los más básicos, te va a mirar IP origen, IP destino, puertos y alguna cosilla más. Aquí ya metemos la inspección de paquetes. Se analizaría el tráfico real que está atravesando el firewall. Y en ese tráfico se va a detectar si es un tráfico normal, de una conexión normal, o se está inyectando un tráfico identificado como malicioso, ¿vale? Tiene también sus firmas, es como una especie de antivirus. Hay unas firmas para detectar tráfico que intenta explotar una vulnerabilidad dentro de un sistema interno. Y aquí tenemos, bueno, no sé, parece que no hay más preguntas. Espero no haberme dejado ninguna. Pues si no tenéis ninguna otra duda, el webinar se publicará y se distribuirá seguramente. Tenéis mis datos ahí. Cualquier duda que os surja y queráis dirigiros a mí, no tenéis nada más que hacerlo. A ver, una más. Nos preguntan que si las vulnerabilidades en OT, en dispositivos de PLC, se gestionan igual que las de los dispositivos basados en Windows. Bueno, sí, efectivamente. Yo por deformación profesional me he centrado un poco más en un ejemplo más IT realmente. Sin embargo, el virtual patching, cuando lo colocamos, como vimos antes, cerca de los elementos de campo, va a trabajar de la misma forma. Va a analizar el tráfico entrante y saliente y va a mirar en inspección de paquetes qué tráfico va dirigido hacia ese PLC. Por ejemplo, si hay una vulnerabilidad conocida de ese PLC que es explotable, que no es solucionable y que el virtual patch, el firewall o el virtual patching la tiene registrada, el efecto será como no poder explotar esa vulnerabilidad, aunque exista, debido a que la va a identificar y a bloquear. Entonces, lo que hemos visto en el ejemplo, aplicable a un servidor Windows en este caso, efectivamente, aplica de la misma forma a cualquier activo que esté por detrás y, por supuesto, que esté soportado por el fabricante del firewall. PLCs, RTUs y dispositivos IoT en general están todos cubiertos. Y una pregunta, ¿la virtualización de dispositivos tipo PLC, PCs, ayuda o hace la OT más vulnerable? Bueno, al virtualizar ciertos dispositivos se ganan cosas. Es decir, si nos ahorramos en cierta forma tener que hacer desplazamientos, porque al virtualizarlo lo tenemos más accesible, uno de los principales problemas que también existen es que actualizar un aerogenerador puede implicar tener que ir hasta él, hacer un mantenimiento, subir, aplicar ciertos parches localmente incluso.
Eso es complejo. Toda la parte que se pueda virtualizar, que se pueda extraer de ahí y ponerlo en otro sitio, ayuda, evidentemente. Pero como hemos visto también, toda la parte que se va a la parte IT expone nuevas vulnerabilidades que antes no había. Y por un lado podemos estar corrigiendo algunas y por otro lado podemos exponer otras nuevas. Sin embargo, siempre va a ser más sencillo actualizar la parte IT que la parte OT. Y bueno, no sé si hay alguna más. Creo que no. Bueno, lo dicho. Si alguno se ha quedado con alguna duda o le surge más adelante, pues no tiene más que contactar conmigo y le intento responder a la mayor brevedad. Muchas gracias a todos por asistir a este webinar y espero veros en el próximo. Un saludo.